Ionia, las tierras originarias, un lugar donde la magia no es un concepto, sino el aire mismo que se respira. Aquí, los árboles cantan, los ríos fluyen con voluntad propia y el equilibrio entre lo espiritual y lo material es sagrado. Pero la armonía es frágil ante la ambición del hierro. Cuando Noxus desembarcó en las costas de Nabori, trajeron consigo espadas y escudos, pero cuando los jonios respondieron con la furia de su tierra, Noxus comprendió que el acero no bastaría para conquistar un continente que lucha por su propia existencia. Necesitaban algo que no solo matara el cuerpo, sino que quebrara el alma del mundo. Necesitaban a Singed. Singed no es un soldado, es un científico que ha dejado atrás cualquier rastro de ética en favor de la mejora. Para Noxus, él era el último recurso, un mal necesario para romper el estancamiento en el frente jonio. Singed no veía a los jonios como enemigos, sino como variables en una ecuación de toxicidad. Su taller en Zaun era una pesadilla de vapores ácidos, pero en Ionia, su laboratorio fue el campo de batalla. Singed diseñó lo que se conocería como el fuego químico. No era simplemente veneno, era una mezcla alquímica diseñada para adherirse a la carne, al espíritu y a la tierra misma. Noxus no quería ocupar Ionia, quería purgarla para que el acero pudiera asentarse sobre sus cenizas. Singed aceptó el encargo con una curiosidad clínica, ansioso por ver cómo reaccionaría la magia espiritual de las tierras originarias ante su creación más corrosiva. El incidente más infame ocurrió en las cercanías del Placidium de Nabori. Mientras los defensores jonios, liderados por figuras que se negaban a ceder, mantenían la línea contra las legiones noxianas, el cielo se oscureció. Pero no fueron nubes de tormenta, fueron los proyectiles de Singed. Cuando las bombas estallaron, no hubo fuego naranja, sino una bruma verde esmeralda, densa y pegajosa. El horror fue instantáneo. Los soldados noxianos, abandonados por sus propios comandantes que sabían lo que venía, murieron junto a los jonios. La mezcla química de Singed era tan potente que derretía la armadura y la piel por igual. Los pulmones se quemaban por dentro, y los gritos de los moribundos eran silenciados por el líquido espeso que llenaba sus gargantas. Pero lo peor fue lo que le hizo a la tierra. Los árboles centenarios se retorcieron en agonía, sus espíritus gritando en un plano que solo los jonios podían sentir, mientras sus hojas se marchitaban en segundos, dejando un rastro de ceniza negra y tóxica. En medio de este apocalipsis químico se encontraba la joven Irelia. Ella no era una guerrera, era una bailarina de la seda. Pero Noxus, impulsado por las atrocidades de Singed, llegó a su hogar. Su familia, los Shan, intentaron defender su legado, pero el hierro noxiano y los residuos químicos no tuvieron piedad. Irelia vio cómo su hogar, un lugar de paz y arte, era profanado. Vio el cuerpo de su familia bajo el estandarte de un imperio que no entendía la belleza de la vida. En un momento de dolor absoluto y conexión con el espíritu herido de Ionia, Irelia tomó las piezas del escudo familiar, la cresta de los Shan, que los noxianos habían destrozado. No fue solo fuerza física, fue el grito de una tierra que se negaba a morir. Su danza, antes una forma de arte, se convirtió en una danza de muerte. Las cuchillas no se movían por su mano, sino por la voluntad de una Ionia que buscaba extirpar el veneno noxiano de sus venas. El legado de Singed en Ionia no terminó con la retirada de Noxus. Dejó tras de sí lo que los locales llaman las tierras grises. Áreas donde nada crece, donde el aire todavía pica y donde los espíritus han sido reemplazados por un silencio sepulcral y corrupto. Singed regresó a Zaun con sus datos, satisfecho. Había demostrado que la magia podía ser sofocada por la ciencia si ésta era lo suficientemente cruel. Pero para Ionia,
El daño era irreversible. El incidente cambió la cultura jonia para siempre, fracturándola entre los que, como Irelia, creen que deben volverse tan despiadados como sus invasores para sobrevivir y los que intentan recuperar la armonía perdida. Noxus ganó una reputación de monstruosidad, pero fue Singed quien realmente mató la inocencia de las tierras originarias. Singed no siente remordimiento. Para él, Ionia fue simplemente un éxito comercial y científico. Pero para Irelia, cada movimiento de sus cuchillas es un recordatorio del olor a gas ácido y del silencio de una familia que nunca volverá a bailar.